Qué bueno, bienvenidos todos en esta mañana. Yo sé que quizás físicamente no hay muchos, pero hay mucha gente que está conectada en diferentes partes del país. Aprovecharon este feriado para salir, así que los bendecimos a la distancia, en cualquier lugar que están. Tenemos un auditorio virtual que está ahí conectado con nosotros, así que los bendecimos, hermanos queridos. Disfruten su tiempo donde quiera que estén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. El tema de hoy día es vaciados para gobernar. Vaciados para gobernar. Y quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 5, donde Jesús dijo allí las bienaventuranzas, donde Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas. Y no vamos a verlas todas las bienaventuranzas, solamente vamos a ver una en esta mañana. Esta una tiene conexión con lo que estuvimos hablando el domingo pasado. El Padre envió a su Hijo a la cruz, vino a esta tierra y el Padre levantó un templo. Jesús es nuestro nuevo templo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos. Te pido, Espíritu de Dios, ministra el corazón y la vida de cada persona que está conectada con nosotros. Te pedimos, amado Dios, que tu palabra sea ministrada bajo la unción de tu dirección, de tu guía, de tu Espíritu Santo. Usa mi vida en esta mañana, Señor, y ministra a tu iglesia en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Háblanos a nuestro corazón y haznos entender esta verdad gloriosa que tú la declaraste con tus labios para, Señor, gobernar en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús nos traen esta declaración que hemos leído. Y esta bienaventuranza declara la bendición de aquella persona pobre en espíritu. Pobre en espíritu. Y dice que esa persona pobre en espíritu le pertenece el reino de los cielos. Qué glorioso, hermanos. Un creyente pobre en espíritu le pertenece el reino de los cielos. Entonces, ¿el reino de los cielos a quién le pertenece? A los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado es una palabra que expresa verdadera bendición. La palabra bienaventurado expresa verdadera dicha. La palabra bienaventurado expresa verdadera alegría, verdadera delicia. Por eso la palabra, y usted ve el Salmo 1 y muchos pasajes bíblicos que dicen bienaventurados, porque esta palabra bienaventurado es bendición, dicha, felicidad, alegría, deleite, contentamiento. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son esas personas pobres en espíritu? ¿Qué maravilla Jesús nos quiere enseñar con esto? ¿O qué fue lo que Jesús nos dijo de esta bienaventuranza? Yo quiero que hoy veamos 6 puntos muy importantes respecto a esto. 6 puntos sumamente importantes. Número uno, el corazón del hombre fue creado como un santuario solo para Dios. Escúcheme, el corazón del hombre, del ser humano, fue creado como un santuario solo para Dios. Mire, antes de que Dios creara al hombre, Dios preparó un mundo lleno de cosas hermosas. Repita conmigo la palabra cosas. Repita, cosas. Cosas hermosas. Entonces, Dios preparó un mundo lleno de cosas hermosas. ¿Con qué propósito? Para el sustento del hombre, para el deleite del hombre y el bienestar del hombre. Todo lo que creó fue hermoso, fue bueno, dice la palabra. ¿Para qué?
para el bienestar y para el deleite y el sustento del hombre. Todas estas cosas, acuérdense esta palabra, todas estas cosas iban a cumplir su función. Todas las cosas cumplen una función. ¿Cuál función, pastor? La función de ayudar al hombre. Mire, de colaborar con el hombre, de ayudar al hombre, siempre y cuando todas estas cosas estén rendidas ¿a quién? A Dios, al Señor. Y siempre y cuando el corazón del hombre no sea para las cosas, sino solamente ¿para quién? Para Dios. Es importante que entendamos esto, hermano. Dios puso al hombre en medio de una creación hermosa, con la finalidad de que el hombre o el corazón del hombre sea su santuario. El corazón del hombre tiene que ser un santuario solamente para Dios, no para las cosas. El corazón del hombre debía ser solamente una casa para Dios, no para las cosas creadas. Es importante que usted entienda esta verdad. El corazón de todo creyente tenía el propósito de ser un templo para su Creador y no para las cosas. Y no para las cosas. Bendito es el Señor. Es decir, que afuera del corazón del hombre debían estar todos los miles de regalos, los dones que Dios le había dado, pero el corazón del hombre, insisto, debía tener solamente un afecto supremo para el Señor. Un afecto supremo. Todo lo que Dios hizo, ¿qué dice la palabra? Fue bueno. Y todo se iba a mantener en ese estado mientras el hombre en su corazón solamente posea una riqueza. ¿Cuál riqueza, pastor? Nuestro Creador, nuestro Dios. Bendito es el Señor. Pero el pecado del hombre, ¿cuál es el pecado del hombre? El pecado del hombre fue valorar en su corazón, atesorar en su corazón otras cosas por encima de Dios. Por encima de Dios. El pecado del hombre hizo que los regalos buenos de Dios se convirtieran en instrumentos dañinos para el alma. El alma comenzó a dañarse. Mire, es decir que los males del hombre empezaron cuando sacamos a Dios de su santuario, de su lugar que le corresponde en nuestras vidas. Lo pusimos las cosas por encima de Dios. El pecado del hombre hizo que los regalos buenos de Dios se convirtieran en instrumentos dañinos para nuestras almas. Los males del hombre empezaron cuando sacamos a Dios de su lugar, de su santuario, que es nuestra alma. ¿Y qué pasó? Y las cosas comenzaron a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Desde entonces podemos ver a través de la historia que el corazón del hombre hay una raíz maligna que lo impulsa a poseer, a desear siempre más y más. ¿Sabe que el alma nunca se sacia? El deseo de cada alma es tener y desear más y más y más. El alma del hombre anhela tantas cosas fuera de Dios. Esa es la codicia y esta es la pasión desenfrenada del corazón del hombre. Este anhelo del hombre por llenar su vida por aquello que no es de Dios está muy arraigado y enraizado en todo ser humano. Al punto que el hombre tiene miedo de morir. Pregúntese por qué mucha gente tiene miedo de morir. ¿Por qué será que le tiene miedo a la muerte? Y el cristiano debe tenerle miedo a la muerte porque pasa una mejor vida. Pero la gente que tiene tantas cosas en su corazón le tiene miedo a morir. Porque si llega a morir va a perder todas las cosas que él mismo ha puesto o puso en su corazón. Iglesia amada, el engaño
es creer que todo aquello que el hombre ha puesto en su corazón es indispensable. Y esto jamás estuvo en la mente de Dios. Dios, escúcheme esto, Dios creó al hombre con solamente una verdadera necesidad. ¿Cuál necesidad? Dios siendo amado en el corazón. Dios siendo honrado. Dios siendo valorado en el corazón. Esta es la única, hermanos queridos, esta es la única verdadera necesidad de todo ser humano, de toda necesidad del hombre. Pero ¿qué pasó? El pecado te engañó, creyendo que necesitamos más o otras cosas aparte de Dios. Y eso es triste, es peligroso y es muy dañino. El conflicto del ser humano es creer que mi corazón necesita estar lleno de cosas y poco o poquito de Dios. Es creer, es decir, pensar que Dios es solo un complemento. O Dios es una añadidura en mi vida, nada más. Y para otros Dios solamente es un relleno para nuestras vidas. Ahora, analicemos un poquito la tiranía de las cosas. Tal como Jesús lo declaró en este pasaje que hemos leído esta mañana, lo que estamos viendo es que Dios anhela entregar su gobierno ¿a quiénes? A los pobres en espíritu. El reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que han vaciado su corazón del amor por las cosas y han hecho a Dios en su corazón un santuario y un templo solo para Él. Solo para Él. Solamente los que rinden su corazón para que Jesús solamente sea el tesoro, ellos son los que van a experimentar el poder de Dios como Rey, estableciendo su paz en todos los asuntos de nuestra vida. Y van a ver el poder de Dios como Rey, aplastando a todo enemigo espiritual. ¿Quiénes verán esto? ¿Quiénes son los que van a ver esto? Todos aquellos que hacen a Dios la única posesión de su corazón. Sin embargo, los que no tienen estas cosas o los que tienen tesoros en sus corazones, ¿qué van a experimentar? Lo que van a experimentar es un gobierno tirando por las cosas. Por las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas gobiernan y están gobernando sus corazones. Escuche, iglesia. Cuando hay cosas como posesiones, relaciones, personas, situaciones que tienen el espacio en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Llegamos a ser esclavizados por esas cosas. ¿Y cómo terminamos? Terminamos perdiéndolo todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo perdemos todo? Porque perdemos el centro. Perdemos lo más preciado. Perdemos el tesoro. Perdemos el enfoque correcto. En Mateo 16, verso 24, mire lo que declara la palabra. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, mire lo que declaró Jesús, Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, toda persona que quiera a Jesús debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a renunciar a su vida para que otro la tome. Para que otro la tome. Jesús aquí nos está advirtiendo del peligro de un enemigo sutil. Las cosas son enemigos sutiles.
y que nosotros lo toleramos, lo aceptamos y muchos conviven con ellos, pero en realidad es muy peligroso. Es muy peligroso. Ese enemigo es lo que nosotros le llamamos nuestra vida. El que quiere salvar su vida, la perderá. Entonces, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es nuestro propio ser que tiene como principal propósito el deseo de poseer. Mi vida es la tendencia de buscar siempre mi ganancia, buscar siempre mi provecho, porque mi alma anhela poseer cosas, cosas y cosas, porque mi alma nunca se sacia, siempre quiere más, más y más. Y la trampa es que este enemigo nos llevará al final y perderlo todo. En cambio, repudiar mi vida, rechazar ese deseo de poseer, ¿qué va a pasar? Me entrega la victoria completa. Me entrega la victoria eterna. La pregunta es, ¿cómo acabamos con este enemigo peligroso? Sencillo. Negándome a mí mismo y tomando mi cruz. Esto es, renunciar a que nuestro corazón busque su ganancia y su provecho. Esto es, vaciarnos de todo lo externo y desarraigar del corazón todo deseo de poseer cosas y no permitir que esas cosas terminen ocupando el lugar de Dios en mi corazón. Hermanos, y la realidad es que Dios usará diferentes maneras, diferentes formas o diferentes circunstancias. ¿Con qué propósito? Para vaciarnos de esas cosas. Dios muchas veces permitirá tiempos de valles sombríos. ¿Para qué? Para que veamos que el valor verdadero solamente está en Él. Esos bienaventurados pobres han dejado de ser esclavos de la tiranía de las cosas. Esos bienaventurados pobres han roto el yugo del opresor. Encuentran liberación, no por medio de luchas, sino por medio de ¿qué? De la rendición. Por medio de rendirse al Señor. Rindiéndose. No teniendo deseos de poseer nada, pero llegan a poseerlo todo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito es el nombre de Jesús. De ellos es el reino de los cielos. En tercer lugar, veamos un ejemplo bíblico. El pecado de Lucifer fue dejar de mirar a Dios y mirarse a sí mismo. Ese fue el pecado de Lucifer, el querubín hermoso. Así inició el pecado. Dios creó a un querubín perfecto y así permaneció hasta que se halló, dice la palabra, en él maldad. Se halló en él maldad. ¿Cuál fue la maldad de Lucifer? ¿Por qué se dice que se rompió la perfección del monte santo? Su maldad fue quitar los ojos de Dios y ponerlos en sí mismo. Ponerlo en sí mismo. Lucifer se glorificó a sí mismo en su corazón. Allí nació el pecado. Este querubín, mientras se mantenía mirando a Dios, su perfección, dice la palabra, se mantenía y su corazón no se corrompía. Porque solo Dios es perfecto y solo en Dios se encuentra el bien y el orden. Solo, iglesia, solo mirando a Dios nos podemos mantener en orden y en bien. Así que si quieres bien, debes comenzar a mirar a Dios. Si es que quieres orden en tu vida, comienza desde Dios. Pero dice la palabra que esta criatura dejó de exaltar a Dios para mirarse a sí mismo. Comenzó a mirarse a sí mismo. Y cuando se miró a sí mismo se declaró, no solamente Dios es hermoso, yo también soy hermoso. Yo soy hermoso también. Se autoexaltó. Y la autoexaltación es dejar de mirar a Dios y mirarnos a nosotros mismos. Ezequiel 28, ahí está. Mire lo que dice Ezequiel 28, verso 17.
Ahí está claramente lo que estamos hablando. Se enalteció tu corazón, mire, el enaltecimiento. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Como era hermoso, su corazón se enalteció. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios determina, dice, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, profanaste tu corazón. El enaltecimiento lo llevó a profanar su corazón. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28. Algo más nos dice Ezequiel 28, verso 17. Tu corazón se llenó de orgullo. Mire, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces, aquí vemos que el orgullo por su belleza lo llevó a destruir su corazón. Su corazón se llenó de orgullo, su sabiduría lo corrompió. Entonces dice la palabra, te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. 18, profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Mire, qué tremendo. Este hermoso querubín dejó de mirar a su creador para mirarse a sí mismo. Aquí nació la iniquidad. ¿Cómo nació la iniquidad? La iniquidad surgió cuando Lucifer dejó de mirar al Dios completo para mirarse a sí mismo. Y de esa manera vemos por la palabra que nació lo incompleto. Lucifer dejó de mirar al hermoso por excelencia y consideró su propia hermosura, la cual es incompleta en Dios. Mírese usted completo en Dios. Porque Dios no hace cosas a medias. Cuando Él lo hizo perfecto y completo. Este querubín, Lucifer, dejó de mirar al hermoso, consideró su propia hermosura incompleta, imperfecta. Y hermanos, el santuario de su corazón fue deshonrado y corrompido. En ese momento que empezó a contemplarse a sí mismo, nació una sabiduría corrompida. Y el apóstol Pablo dice el apóstol Santiago dice en capítulo 3, verso 15, una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 19 dice que la sabiduría del hombre es insensatez contra Dios. Es insensatez. Lucifer dejó de mirar el trono de Dios, dejó de mirar a Dios como el todo y empezó a mirarse a sí mismo. Lucifer puso su mirada en lo vacío, creyendo en sí mismo que estaba completo. Mire la exaltación del yo de Lucifer. Isaías 14, verso 13. Mire la exaltación de Lucifer, de ese querubín hermoso. Dice el verso 13, Isaías 14, tú que decías en tu corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Levantaré mi trono en lo alto de Dios. Y en el testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. O sea, quería ser igual que Dios. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Su exaltación lo llevó a vivir ¿en dónde?
no sentado arriba, sentado en el infierno. Del corazón de Lucifer, de lo más íntimo de su ser, subió la iniquidad y surgió la maldad. Este es el pecado, este es el verdadero pecado y la esencia del pecado. ¿Qué es pecado? Es quitar a Dios y ponerse uno mismo. Es quitar a Dios y poner primero mi carácter. Es quitar a Dios y poner primero mis palabras, poner mis razonamientos, poner primero mis criterios, poner primero mis necesidades, poner primero mis anhelos. Y lo quitamos a Dios. Este caos en el corazón de Lucifer lo llevó a la anarquía. Y sobre este corazón Dios lo declaró: caíste del cielo. ¿Qué significa caer del cielo? Caer del cielo es la consecuencia de profanar el santuario de nuestro corazón con los ídolos. Porque el corazón es amante de los ídolos. Caer del cielo significa perder su lugar original. Significa perder todo bien, todo favor, todo orden, toda paz. El corazón que está lleno de sí mismo, lleno de las cosas, pierde la conciencia de la presencia de Dios. Se vuelve temporal, pierde la esencia de la eternidad. El corazón que pierde el enfoque de Dios se degrada. Satanás, lucero, pasó a ser lo que dice Juan 10:10. Ladrón, destructor y asesino. Por eso Jesús declaró: el diablo ha venido ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Toda persona que llena su corazón de sí mismo, de sus ganancias, de poseer cosas en el corazón, está avanzando en este camino de degradación. Porque la exaltación del yo es el pecado en sí mismo. Los venenos mortales, iglesia amada, de la exaltación de Lucifer fueron el pecado y la muerte. En el huerto del Edén pasó lo mismo. Adán y Eva fueron mordidos por dos venenos mortales, el pecado y la muerte. Entonces, ahora podemos entender qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es dejar de mirar a Dios para mirarnos a nosotros mismos. Cuando Adán y Eva fueron engañados, entró el pecado. Y juntamente con el pecado, ¿qué pasó? Entró la muerte. Lo mismo sucedió a aquel lucero. Lo mismo le sucedió a Adán y Eva. La semilla de Lucifer fue sembrada en el hombre. No lo digo yo. Romanos 5, verso 12. Romanos 5. Mire lo que declara la palabra del apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, dice el verso 15. Por cuanto todos pecaron. Pero el 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vemos entonces que en este estado caído, el hombre dejó de moverse por el espíritu y comenzó a moverse, ¿por qué? Por los sentidos. Y de esta manera desarrolló una nueva forma de ver las cosas, una sabiduría diabólica. Cada vez que el hombre se apoya en sus sentidos, yerra, se equivoca, se decepciona. Y entonces comienza a vivir por lo de afuera. Comienza a vivir por los sentidos. Sin embargo, Dios mira el corazón. Dios está mirando cuánta eternidad tenemos usted y yo en el corazón.
Por lo tanto, si queremos comenzar a mirar como Dios mira, tenemos que mirar desde la perspectiva de Dios. Tenemos que aprender a mirar desde nuestro espíritu. En este estado caído, el hombre comenzó a vivir por valores y afanes temporales y dejó a un lado los valores eternos. Por tanto, si queremos tener orden en nuestras vidas, debemos comenzar desde Dios. Y si queremos tener paz, debemos comenzar desde Dios. Si queremos tener vida, debemos comenzar desde Dios. Si queremos tener libertad, debemos comenzar desde Dios. Porque si Dios no es el comienzo, si Dios no es el centro, ningún esfuerzo nos traerá paz, nos traerá orden a nuestras vidas. Porque solamente Dios es la paz. Él es el orden y Él es la vida. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy entonces? El problema del ser humano ahorita, ahora y siempre lo ha sido, es estar llenos de nosotros mismos. Llenos de nuestros derechos. Llenos de nuestras metas. Llenos de nuestras expectativas. Llenos de nuestros valores. Y yo diría también llenos de nuestros caprichos. En otras palabras, tenemos nuestro propio universo personal. ¿Sabía usted que esta es la marca y el veneno del pecado todavía? Pensamos como pecadores con el yo, pero Dios nos salvó para que vivamos para la nueva creación, el nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por esto? Empecemos todo. ¿Desde dónde? Desde Dios. Empecemos todo desde Dios como el punto de partida para nuestras vidas. Yo le pregunto a usted, ¿cómo enfrenta usted las crisis? ¿Cómo enfrenta usted las circunstancias? ¿Cómo enfrenta usted los conflictos de la vida que puedan venir o que están viviendo? Mi consejo, no comiences con la opinión, no comiences con el temor de los hombres, sino comienza con la voluntad y aprobación de Dios. Si usted está enfermo, no corra a la farmacia, corra primero a Dios. Corra a Dios. No busque al médico primero, busque a Dios. Si no hay alimento en la alacena, no corra a prestar dinero. Corra a Dios. Dependencia de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted quita al Creador de su lugar, su universo, su vida se vuelve un caos. Y poco a poco tu vida se vuelve un desorden. Porque querrás abrir un hueco para tapar otro hueco y así. Si el pecado es llenarse del yo, la salvación es vaciarse del yo para llenarnos de Cristo. Repito. Si el pecado es llenarse del yo, la salvación es vaciarse del yo. ¿Para qué? Para que otro nos llene. Cristo. Él vino a salvarnos del pecado del yo para que veamos a Dios como el todo, como absolutamente el todo de nuestros corazones. Y Cristo vino a la cruz y nos dio el poder para que Dios sea nuestra riqueza. Quinto lugar, Cristo nos dio el poder para que Dios, nuestro Creador, sea nuestra verdadera riqueza. Jesucristo nos enseñó y nos demostró lo que es un hombre totalmente en el centro de Dios. Una y otra vez Jesús nos dio ejemplo. Y la palabra está llena, los evangelios están llenos de ejemplo y testimonio. Por ejemplo, Juan 5:30, Jesús dijo, yo no hago mi propia voluntad, sino que yo hago la voluntad del que me envió. Jesús lo declaró. Juan 6:38, ¿qué dijo? Para eso he venido y descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hay muchísimos pasajes más. Su muerte, su resurrección nos dieron la nueva naturaleza con todo el poder para que Dios vuelva a ser nuestro centro. Para que Dios sea la única razón de nuestra existencia.
Mire, Filipenses 2, pasajes muy conocidos por los lectores bíblicos. Filipenses 2, 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El verso 6. El cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, dice el verso 7, se despojó a sí mismo. O sea, Cristo Jesús, el sentir de Él fue despojarse de sus privilegios, de su deidad. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, tomó la riqueza de la voluntad del Padre. Este término despojarse o despojo significa que se vació. Se vació a sí mismo. ¿Con qué propósito, pastor? Para que nosotros tengamos redención. El Señor Jesús se vació, se despojó. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo se vació Jesús? Este es el camino que Él tomó. Primero, siendo Dios, ¿qué pasó? Se hizo hombre. Después vemos que se hizo siervo. No contento con eso, Jesús, siendo el autor de la vida, descendió y decidió morir. Luego continuó humillándose hasta elegir la muerte más vergonzosa, la cruz. Él se despojó de todo, hermanos, y terminó en una cruz. El autor de la vida, Dios mismo, se hizo humano, se vació. Por eso es que usted ve que Jesús se cansaba, tenía sueño, tenía sed, tuvo dolor y luego murió cruelmente. Es interesante notar y meditar en esto. Si Cristo no se vaciaba para nosotros, no habría salvación, no habría reconciliación, no habría perdón de pecados. Dice la palabra que Él se vació de su gloria. ¿Con qué propósito? Para llenarnos de su gloria. Él se vació de su deidad para nosotros. Jesús se despojó de todo para que nosotros tengamos salvación y una nueva naturaleza, libre del pecado y la muerte, libre del dominio de Lucifer. Pero también nos demostró cómo vivir esta vida donde Él es la verdadera riqueza. Entonces, iglesia amada, ¿cómo caminamos en el mismo sentir de Jesús? ¿Cómo caminamos en el mismo sentir de Él? Jesús puso la voluntad del Padre antes que la suya. Número 1. Jesús puso la voluntad de su Padre antes que la suya. Entonces nosotros ponemos la voluntad de Dios antes que la nuestra. En segundo lugar, Jesús pidió la gloria al Padre en lugar de su bienestar y provecho. Entonces, si usted tiene una situación, un problema, una crisis, una situación difícil, pide a Dios que Él la solucione. Que no sea lo que tú quieres, sino que el nombre de Dios sea glorificado en esa crisis, en esa situación, en ese problema, y no seas avergonzado. Jesús, respondiendo a unos griegos que querían verlo en San Juan capítulo 12, verso 23, mire lo que declaró. Verso 23 de Juan 12. Unos griegos querían verlo, se acercaron a los discípulos y dijeron, queremos verlo, conocerlo a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24, de cierto os digo, mire interesante esto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ciertamente el nombre de Dios fue glorificado. ¿Por qué? Por el vaciamiento de Cristo.
Por esa razón es que Dios lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su vaciamiento. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua, dice el 11, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. El domingo vimos el ejemplo de Abraham. Cuando nosotros estudiamos al patriarca Abraham, hay muchas enseñanzas para nuestras vidas, iglesia. Mire un hecho importante en la vida de Abraham. Abraham empobreció su corazón para obtener la verdadera herencia. Vamos a ver con este ejemplo de Abraham lo que significa o cómo luce una vida rendida al señorío de Jesús. Dice la palabra que cuando Isaac nació, Abraham ya era un hombre de avanzada edad. Tenía como 100 años. O sea, era un hombre y la esposa de 90 años, Sara 90 años. O sea, era un hombre de avanzada edad. Pero ese niño tan anhelado, ese niño tan esperado, llega al mundo y no tardó en convertirse en el ídolo y el deleite de su padre. Imagínese usted, piense por un momentito, un anciano de 100 años tener un hijo. Ese niño se convirtió poco a poco en el ídolo y el deleite de su padre. Desde el primer momento que Abraham lo alzó en sus brazos, Abraham se constituyó en el esclavo de amor de su hijo. Su corazón se desvió a su hijo. Se volvió esclavo del amor de su hijo. En ese niño, Abraham veía el reflejo de todo aquello que él amaba y reverenciaba. Las promesas de Dios, los pactos que Dios le había dado, las esperanzas acariciadas durante años, los sueños mesiánicos tantas veces soñados por Abraham, porque Dios le prometió tantas cosas cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Y le prometió muchas cosas. Sus pactos, sus promesas, todo, esperanzas acariciadas por años, sueños mesiánicos de tanto tiempo. Y sucede que a medida que el niño pasaba de la infancia a la juventud, el corazón de Abraham se ligaba más y más con el niño, con su único hijo llamado Isaac. Esa estrecha relación era el verdadero peligro. Esa estrecha relación, ese amor tan férreo que se había desarrollado entre papá e hijo papá, entonces Dios no lo vio con agrado. Y Dios tuvo que intervenir en la vida de Abraham. Yo te diría en la vida de Abraham, sino en la vida de ambos. Dios tuvo que poner su mano tanto en el padre como en el hijo. ¿Con qué propósito, pastor? Para salvarlos de las consecuencias de un amor demasiado humano, un amor fuera de Dios. Y como dije el domingo, no es que no debemos amar a nuestros hijos, pero primero Dios tiene que ser primero que ellos. Génesis 22 está esto. Verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios le pone una prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo el verso 2: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. ¿Qué más dice? A quien amas. Porque Dios conoce el corazón, hermano. Y Dios estaba mirando un corazón demasiado idolátrico por su hijo, Abraham. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo. Verso 3, ¿qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó al niño, o consigo a 2 siervos suyos, dice, y tomó a Isaac su hijo
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Yo me pongo en los zapatos de Abraham, hermanos. Qué agonía debió haber sido para Abraham esta rendición. Qué agonía en su corazón vaciarse de Isaac. Qué lucha ahí en su carne, hermanos. Qué agonía habrá sido para este hombre. Porque quizás lo más lógico hubiera sido que su hijo Isaac viera morir a su padre. Porque eso es lo lógico, ¿verdad? Que los hijos entierren a sus padres. Pero aquí lo vemos lo contrario, el padre enterrando al hijo. Aquí era el padre ver morir a su hijo. Entonces, si hubiese sido lógico ver morir a su padre hubiera reposado sabiendo que su hijo cumpliría las promesas, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así. Dios tenía que asegurarse, hermanos, de que Isaac muera en el corazón de Abraham. Isaac tenía que morir en el corazón de su padre y Abraham tenía que morir en el corazón de Isaac. Bendito sea el Señor. Dios tenía que asegurarse que el patriarca se empobrezca de su riqueza, vaciarse de su riqueza, que era su hijo. ¿Para qué? Para que su corazón solamente sea un santuario para Dios. Un santuario para Dios. Esta fue la prueba de fuego para Abraham. Y lo glorioso de todo esto es que él no falló en el momento crucial. Él entendió y no falló. Dice la palabra que era aún de noche. Su hijo Isaac, me imagino que tenía un cuarto precioso, hermoso. Estaba durmiendo Isaac. Y dice la palabra que antes de que amaneciera, ya Abraham había tomado una decisión en su corazón. Ofrecer a su hijo en holocausto tal como Dios se lo había dicho. Pero algo interesante aquí, que Abraham estaba plenamente convencido que el mismo Dios que le había dado la promesa, ese mismo Dios lo iba a resucitar entre los muertos. Es decir, que se cumple lo que Jesús dijo: el que pierda su vida por amor a mí, ese la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, ese la va a encontrar. Y ya vemos que Abraham tomó la decisión de ensanchar su corazón en eternidad al sacar la idolatría que profanaba su corazón. Porque el chico se había convertido en la idolatría de sus padres. Y vemos cómo actuó Abraham. Génesis 22:4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El monte moría de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno. Miren, esperen aquí, le dijo a su siervo, esperen aquí con el burrito. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, a ese monte, y adoraremos. ¿Y qué más dice? Y volveremos a vosotros. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito para sacrificarlo? Y mire lo que responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos? Que aquel anciano se despojó de las riquezas de su corazón. Abraham abrazó a Dios como única riqueza, y Abraham empezó a hablar como los que gobiernan. Como los que gobiernan. Porque a los que se despojan
se les entrega el reino de los cielos. ¿Cuántos se gozan por eso? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo gobernó Abraham. ¿Cómo estaba gobernando el corazón de Abraham ahora? Abraham habló con tanta seguridad, con tanta confianza, con tanta fe. Abraham habló en adoración. Abraham habló en resurrección. Y Abraham profetizó que Dios mismo se proveería del cordero. Todo esto lo hizo en el camino al sacrificio. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por qué conozco, dijo Dios, que me temes a mí? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En otras palabras, porque te despojaste de lo más preciado de tu corazón por mí. Tremendo, hermanos. En otras palabras, el mensaje que Dios le dijo es: Abraham, Abraham, mi propósito no era hacerle daño al muchacho. Mi propósito era quitarlo del templo de tu corazón para que yo sea el que reine en ese corazón. Mi propósito no era matarlo, no era que lo mates. Mi propósito era quitarlo del templo de tu corazón para poder yo reinar en él. Mi propósito es que yo no quiero competencia en tu corazón con nada ni con nadie. Te eché un favor, Abraham, sacarlo a tu hijo de tu corazón, sacar tu idolatría de tu corazón, porque nadie puede disputarse ese lugar que me pertenece y que me corresponde. Yo quise sacarlo de ese lugar, quise corregir la dirección de tu amor, Abraham. Ahora puedes llevarte a tu hijo y regresar a tu casa con tu hijo sano y bueno, porque no me lo has rehusado. Ahora ya sé que me temes a mí. Ahora ya sé que no has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces, ¿qué es temer a Dios, amados? Temer a Dios es tener un solo amor supremo en el corazón. ¿Qué significa temer a Dios? Es tener un solo amor supremo en el corazón. ¿Cuál? Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, que es interesante y glorioso, a partir de ese momento, Abraham recibió y conoció al Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. Conoció al proveedor y recibió un juramento, hermanos, de 4 cláusulas. Abraham se convirtió en el amigo preferido del Altísimo por ser un hombre completa y totalmente rendido a Dios, sometido a Él. Un hombre que a ninguna persona, cosa, título, posición, problema, él llamaba suyo. En otras palabras, para Abraham nada era suyo. Ahora, si vemos, hermanos, en la palabra, dice la palabra que Abraham no era rico en siervos, ovejas, camello, ganado y bienes de toda clase. El corazón de Abraham estaba vacío de todo lo temporal. Y Abraham era riquísimo, hermanos. Abraham era poderoso. Tenía animales muchísimo. Y la gente, el mundo le decía: no, ese hombre es rico, es riquísimo, es poderoso. Pero por dentro Abraham sonreía y decía: nada de eso ocupa mi corazón. Era rico físicamente, materialmente, pero el anciano por dentro sonreía. No podía explicárselo porque él sabía que nada poseía. Sus tesoros verdaderos eran tesoros internos.
No eran tesoros externos. Ahora se tenía la identidad del cielo, Abraham. Tenía identidad de eternidad porque ahora su corazón estaba lleno, no de cosas, estaba lleno de la plenitud de Dios. Porque, hermanos, hoy ya vemos gente que se jacta y se vanagloria por tener muchas cosas. ¿Y Dios? ¿Puede usted reconocer en su corazón si tiene cosas muy estimadas aparte de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que han llenado su vida o que están llenando su vida y que han impedido que su corazón sea un santuario solo para Dios? Allí está la razón por la cual no gobiernas en vida. Ahí está la razón porque no podrás hacer uso del poder de los reinos de los cielos mientras tu corazón no esté vacío de todo, para que solamente Dios tenga la preeminencia y el amor supremo de nuestro corazón. ¿Cuántas cosas, iglesia amada, cuántas cosas tienen saturado nuestras vidas y nuestros corazones? Por eso le dice énfasis en las cosas. ¿Cuántas cosas tienen saturado nuestro corazón? ¿Por qué vives mirándote a ti mismo? ¿Por qué estás mirando las circunstancias y no ves a Cristo obrando? Sencillo, porque el orgullo de aferrarnos a nuestras razones, a nuestro motivo, no nos permiten experimentar el ser libre de las cosas. Por eso yo te invito en esta mañana a que entregues tu corazón, lo rindas completamente a Cristo. Yo te invito en esta mañana para que tú renuncies y le digas: Señor, tienes todo el espacio de mi corazón. Ya deje de mirarse a sí mismo para que usted comience a contemplar la gloria del perfecto Dios. Mire, hermanos queridos, la única riqueza del ser humano es Cristo en esta tierra. La mejor riqueza, la única riqueza es tener a Cristo en nuestras vidas. Que todo nuestro corazón sea saturado y lleno de Él, no de cosas. Que nuestro corazón sea saturado por su presencia. Y el reino de los cielos va a fluir. El reino de los cielos se va a manifestar. Porque eso se hace realidad en los pobres en espíritu. Póngase de pie. ¿Cuántos desean en esta mañana vaciarse de sus cosas? ¿Hay alguna persona aquí que dice: pastor, quiero que ores por mí porque hoy decido vaciarme de tantas cosas que saturan mi corazón? El altar va a estar abierto para usted. Invito a los hermanos, los consejeros del altar, por favor, si nos acompañan acá adelante. Si hay alguna persona que desea oración, queremos orar por usted. Hermana Julia, Sandro, Adrianita. Cierre sus ojitos. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por venir, despojarte de todo, tus privilegios, tu deidad, y haber hecho al Padre y su voluntad, tu única riqueza. Gracias por haberme dado un nuevo espíritu que tiene todo el poder para anhelar a Dios como el único tesoro de mi corazón. Señor, confío en tu palabra. Que todo mi bien sea dedicar todo mi corazón para ti. Señor, quito los ídolos de mi corazón. Quito las cosas de mi corazón y santifico mi corazón para tu gloria. Que mi corazón sea un altar solo para ti.
Que mi corazón no se aferre a los tesoros vanos, sino que mi corazón se aferre solo a tu majestad. Por eso en esta mañana decido tu poder para gobernar. En Cristo Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Rey. Oh Señor amado, hoy, Señor, decido vaciarme de cosas temporales para que mi corazón y mi vida sean saturados solo con el deleite y la delicia de tu presencia cada día. Padre, gracias por esta palabra. Dios Todopoderoso, haz evidente tu poder y tu gloria en la vida de tu iglesia, tu pueblo. Gracias te doy, Señor. Oh Dios, que estemos dispuestos a renunciar, que aprendamos a tomar decisiones radicales y firmes en nuestras vidas para ponerte a ti en el lugar que te corresponde, el lugar que tú te mereces, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras vidas. Que las cosas no ocupen ese lugar que solamente tú debes ocuparlo. Padre, gracias te damos. Que el ejemplo de Abraham, Señor, sea un ejemplo para nuestras vidas. Oh Dios, porque tú, Señor, anhelas nuestras vidas y nuestros corazones por completo. No a medias, no en medidas. Tú lo quieres todo en nuestro corazón para adorarte, amarte, honrarte y servirte a ti. En Cristo Jesús, gracias te damos. Alguien que desea oración, por favor, el altar está abierto para usted.